Lingling ignoró las miradas indiscretas de los expertos y caminó hacia la residencia del Marqués de las Espadas. Había muchos expertos escondidos en los alrededores, y casi todos eran expertos en el reino emperador de 9º nivel. Vio al Marqués de Espadas esperando fuera de la entrada. Era conocido como el cultivador de espadas número 1 del mundo. Sin embargo, Lingling estaba un poco decepcionado. Para otros, de hecho era muy poderoso. Para ella, sin embargo, él no era nada especial. Mirando hacia la residencia, vio a un joven parado detrás del Marqués de Espadas. El hijo del Marqués de Espadas, Wang Jie. La expresión de Lingling era fría. Ya que estás aquí, peleemos, dijo el Marqués de Espadas con indiferencia. En este mundo, la fuerza lo es todo. Los fuertes pueden hacer lo que quieran, así que no preguntes por qué te atacamos. Solo puedes culparte por ser especial pero débil. Lingling miró al Marqués de Espadas. De hecho, tenía razón. En este mundo, todo se trataba de fuerza. Sin embargo, las listas de clasificación publicadas por el Pabellón Celestial exacerbaron esto. Desde la antigüedad, ¿cuántas mujeres habían terminado en un estado miserable porque estaban en el ranking de las 100 flores sin un fondo o fuerza sólidos? De las mujeres que figuran en el ranking actual de 100 flores, ya había varias que se habían convertido en juguetes de varios expertos fuertes. Las reglas de este mundo eran así. Además, nadie podía responsabilizar al Pabellón Celestial. Muy bien, veamos qué tan poderoso es el famoso Marqués de Espadas, dijo Lingling con indiferencia. ¿Dónde está tu espada? El Marqués de Espadas ya tenía su espada en la mano. ¿Por qué necesito una espada para matarte? Lingling incluso tenía una mano detrás de su espalda. ¡Qué arrogante! El Marqués de Espadas estaba furioso. Los rayos de la espada brillaron y surgieron violentamente hacia Lingling. Los ojos de todos se entrecerraron. La fama del Marqués de Espadas era realmente bien merecida. No había muchas personas presentes que pudieran resistir este ataque de espada. Frente a las vigas de la espada, la expresión de Lingling permaneció tranquila. Levantó la mano derecha y juntó dos dedos. Apuntándola al Marqués de las Espadas, su intención de espada se condensó en forma tangible y voló hacia adelante, destrozando el ataque del Marqués de las Espadas como una burbuja. Los alrededores se volvieron completamente silenciosos. El Marqués de Espadas estaba atónito. Siempre había creído que había dominado el Dao de la espada. Sin embargo, su creencia se hizo añicos en un instante. PFFT. Escupió una bocanada de sangre y todo su cuerpo pareció envejecer rápidamente. Era como si hubiera perdido su espíritu. La voz burlona de Lingling entró en sus oídos. ¿El cultivador de espadas número 1 del mundo? Ni siquiera has comprendido la intención de la espada. ¡Qué broma! PFFT. El Marqués de Espadas cayó al suelo y escupió 2 bocados más de sangre. Detrás de él, Wang Jie estaba desesperado. Su padre, que era su pilar de apoyo, en realidad había sido derrotado tan fácilmente. La desesperación inundó su corazón. Lingling avanzó lentamente y alcanzó al Marqués de la Espada, que yacía en el suelo, exhausto y devastado. Los expertos del Pabellón Celestial dudaban. Lingling era demasiado fuerte. Los otros expertos del Reino Emperador que observaban sintieron que sus corazones palpitaban y su respiración se aceleraba. Cuanto más poderosa era Lingling, mejor y más extraordinaria era la oportunidad que había recibido. Apenas podían contener su codicia. Wang Jie, mataste a mis padres. Hoy, quiero que veas cómo la facción del Marqués de Espadas se incendia. Lingling miró a Wang Jie, que estaba completamente desesperado. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento sin fin. Shua. Uno de los brazos del Marqués de Espadas se cayó. En este momento, el Marqués de Espadas parecía haber perdido su espíritu y no reaccionó en absoluto. Parecía ser una cáscara vacía de sí mismo. Wang Jie se tambaleó unos pasos, con los ojos llenos de desesperación y arrepentimiento. Sacudió la cabeza y de repente gritó: «Honorable maestro del pabellón, ataque rápido. Mátala, mátala». Gritó como si se hubiera vuelto loco. Lingling lo vio volverse loco en silencio, y luego decapitó con calma la cabeza del Marqués de Espadas. La sangre que brotaba empapó instantáneamente el cuerpo de Wang Jie. «Báñate en la sangre de tu padre». El hermoso rostro de Lingling reveló una sonrisa diabólica. Wang Jie cayó al suelo con miedo. «No me mates, no me mates». Estaba equivocado, Lingling extendió su mano y agarró el alma divina del Marqués de Espadas. «Esta es el alma divina de tu padre».
Actualmente se está muriendo, y todo es por tu culpa. Oh. Wang Jie de repente gritó locamente. Perdóname, perdóname. Comenzó a inclinarse locamente. Sus ojos estaban llenos de miedo. Estaba tan asustado que se orinó en los pantalones. Los expertos que estaban mirando miraron a Yilingling y sintieron un escalofrío correr por sus espinas. ¿Deberían hacer su movimiento? ¿Perdonarte? Yilingling extinguió el alma divina en su mano y se paró frente a Wang Jie, mirándolo. ¿Eres digno de misericordia? Shua. La mano de Wang Jie se separó de su cuerpo, convirtiéndose en finos trozos de carne y hueso, que cayeron sobre su rostro. La sangre brotó de la herida y también aterrizó en su cuerpo. Wang Jie gritó y maldijo. Sus ojos estaban llenos de miedo y arrepentimiento. Yilingling parecía estar completamente inmerso en torturar a Wang Jie. En este momento, alguien hizo un movimiento. Una figura apareció de la nada y una cuerda dorada voló hacia Yilingling para atarla. Todo tipo de formaciones y restricciones también se activaron instantáneamente. Era el pabellón celestial. El misterioso maestro del pabellón había hecho un movimiento personalmente. Además, su fuerza estaba más allá de la imaginación, y todos podían decir que había superado el reino del emperador. Además, no estaba solo, ya que un grupo de guardianes del pabellón también atacó. Para obtener la oportunidad de Yilingling, el pabellón celestial había gastado bastantes recursos. Desde su perspectiva, no importa cuán fuerte fuera Yilingling, ella era solo una cultivadora del reino emperador. Algunos de los expertos se miraron y estaban listos para hacer un movimiento. Sin embargo, todos reprimieron sus impulsos y esperaron la mejor oportunidad. Te he estado esperando. El cuerpo de Yilingling explotó con un aura poderosa mientras desenvainaba su espada. La intención de la espada surgió y se materializó en forma tangible. El primer golpe de su espada cortó la cuerda dorada en pedazos. El segundo swing rompió las formaciones y las restricciones también se rompieron instantáneamente. El tercer columpio fue como una ola, barriendo en todas direcciones, matando a muchos de los guardianes del pabellón. El maestro del pabellón era un cultivador supremo del reino de segundo nivel. Aún así, todavía sentía una fuerte sensación de peligro por los ataques de Yilingling. Su expresión cambió drásticamente. Se dio cuenta de que ella era mucho más fuerte de lo que predijo. Además, la espada era en realidad de un grado más alto que el tablero de visión del cielo. Tan pronto como comenzaron a pelear, el maestro del pabellón supo que el pabellón celestial solo no podría manejarla. Ataquemos todos juntos, el pabellón celestial no monopolizará la oportunidad. Después de que el maestro del pabellón habló, los expertos del reino emperador que habían estado esperando se unieron a la refriega. Podían decir que el pabellón celestial no podría manejar a Yilingling, y por lo tanto se les presentaron dos opciones. Podrían disipar la idea de arrebatar la oportunidad o unir fuerzas con el pabellón celestial. Sin embargo, en esta sección remota, cuando el cultivo de uno alcanzara la cima del reino emperador, no habría más progreso. Por lo tanto, la tentación de avanzar más era demasiado grande. En un instante, una docena de expertos del reino emperador atacaron. Todos eran expertos en la lista de clasificación de emperadores. En este momento, solo la familia imperial del Imperio de la Gran Victoria no se involucró. Yilingling estaba rodeado y también se sentía presionado. Sin embargo, ella no usó la espada divina etérea. Auge. La batalla estalló, y en un instante, la residencia del Marqués de Espadas fue arrasada. Yilingling blandió su espada, y uno de los expertos del reino emperador cayó al suelo, gravemente herido. Mientras lo hacía, casi fue golpeada por el maestro del pabellón. Cada vez más expertos del reino emperador se unieron a la batalla. La escala de la batalla se hizo cada vez más grande. Cuando Yilingling vio que cada vez más edificios en la ciudad imperial estaban siendo destruidos, se movió y salió del cerco. Ella salió de la ciudad imperial, y el maestro del pabellón dirigió a los expertos del reino emperador en su persecución. Familia imperial, ¿no vas a hacer un movimiento? La voz profunda del maestro del pabellón sonó. El rey actual se paró sobre el palacio imperial y observó la batalla sin emitir una respuesta. A su lado estaba el rey Zen. Tío imperial, ¿crees que el pabellón celestial puede ganar? Como no pudieron tener éxito al principio, fracasarán al final. Zen Qin entrecerró los ojos y dijo. Los expertos del reino emperador de la familia imperial también fueron tentados. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a hacer un movimiento precipitado sin el permiso del rey actual y el rey Zen. Fuera de la ciudad imperial, la batalla fue intensa.
La familia imperial llevó sus fuerzas a la muralla de la ciudad para observar la batalla. Sus fuerzas esperaban órdenes. Todo el mundo sabía que, hoy, el mundo iba a cambiar. Jilin estaba luchando solo contra docenas de expertos del reino emperador, incluido el maestro del pabellón del reino supremo de segundo nivel. Uno podría imaginar cuán grande era la presión. Hubo algunas ocasiones en las que cayó en situaciones peligrosas, pero aún no usó la espada divina etérea. En cambio, se obligó a usar continuamente todo tipo de técnicas, aplastando a los expertos del reino emperador. A medida que la batalla continuaba, los expertos del reino emperador se sorprendieron al descubrir cuán poderoso era Jilin. De hecho, muchas personas ya lamentaban su participación. Sin embargo, retirarse ahora no era una opción. El rostro del maestro del pabellón estaba extremadamente sombrío. El poder de Jilin estaba más allá de su imaginación. A pesar de que sabía que la familia imperial del Imperio de la Gran Victoria quería cosechar los beneficios sin hacer nada, no podía permitirse desviar su atención o poder para tratar con ellos. Auge. A medida que la batalla continuaba, todos los expertos del reino emperador comenzaron a usar sus cartas de triunfo para presionar a Jilin. Su intención de espada surgió en olas, y su cuerpo estaba escondido dentro de esas olas. A medida que las olas pulsaban, barrieron hacia los expertos del reino emperador, causando fuertes ráfagas de viento. Estas ráfagas de viento estaban mezcladas con intención de espada. La oportunidad de un gran avance había llegado. Jilin sacó una hierba espiritual y se la tragó. La energía espiritual llenó su cuerpo y rompió la barrera que la había estado frenando. El maestro del pabellón se sorprendió. ¿Se había abierto paso hacia el reino supremo? Solo pudo abrirse paso debido al pabellón celestial. Una vez había dejado este lugar e hizo un gran avance en el mundo exterior. Sin embargo, Jilin tuvo un gran avance aquí. Ahora, el resultado de la batalla ya estaba decidido. El rey actual y el rey Zen abandonaron tácitamente la muralla de la ciudad con sus fuerzas a cuestas. Momentos después, llegaron al antiguo pabellón e irrumpieron sin ceremonias. Shua. Jilin no mostró misericordia después de abrirse paso, e hizo un trabajo rápido de todos los expertos del reino emperador. El maestro del pabellón huyó rápidamente a la ciudad imperial. Jilin sostuvo su espada en la mano y lo persiguió a un ritmo pausado. Una batalla había estallado en el antiguo pabellón, enfureciendo al maestro del pabellón. La familia imperial había aprovechado la oportunidad para atacar el pabellón celestial. Una tableta de jade en forma de espejo apareció en su mano. Un rayo de luz brilló intensamente, y las formaciones y restricciones de la matriz se activaron repentinamente dentro del antiguo pabellón. Después de hacer eso, corrió al antiguo pabellón. Jilin miró el antiguo pabellón, que estaba cubierto de formaciones y restricciones. En el interior, podía escuchar los débiles sonidos de la lucha. Ella balanceó su espada. Auge. Para su sorpresa, no pudo romper las formaciones. Frunciendo el ceño, sacó un pequeño martillo y lo arrojó al antiguo pabellón. Una vez que el pequeño martillo dejó su mano, creció hasta el tamaño de una pequeña montaña y comenzó a crujir con el poder del rayo. Cuando golpeó el antiguo pabellón, destrozó las formaciones y restricciones. Guardando el martillo, entró caminando. En el antiguo pabellón, había algunos cadáveres tirados en el suelo. También había 2 personas gravemente heridas, y el maestro del pabellón estaba ocupado operando una cierta formación en el pabellón. Se dio la vuelta en estado de shock. ¿Cómo había roto las formaciones tan rápido? Jilin dio un paso adelante a la vez, su intención asesina era palpable. Dijo fríamente. Las listas de clasificación del pabellón celestial han causado innumerables desastres. Después de hoy, el pabellón celestial ya no existirá. El maestro del pabellón miró a Jilin con frialdad y dijo: ¿De verdad crees que este es el verdadero pabellón celestial? ¿Crees que este lugar remoto es el mundo real? Solo soy un maestro de pabellón en los peldaños inferiores del pabellón celestial. Estás buscando tu propia muerte destruyendo el pabellón celestial de este lugar. Jilin lo miró en silencio. ¿Y qué? Ella ya sabía que este lugar era solo un rincón remoto del mundo. Aparentemente, el pabellón celestial aquí era solo una pequeña rama de la organización más grande, lo que estaba fuera de sus expectativas. Aún así, ella todavía quería destruirlo. Por lo tanto, ella balanceó su espada. La expresión del maestro del pabellón cambió drásticamente, y la tableta de jade en su mano se iluminó mientras intentaba bloquear este ataque.
Al mismo tiempo, un rayo de luz salió disparado de la tableta de Jade y entró en el cuerpo de Ji-Ling-Ling. Ji-Ling-Ling se sorprendió. Ella era incapaz de evitar o resistir la luz. Shua. Al final, la tableta de Jade no pudo bloquear el ataque y el maestro del pabellón fue asesinado. La tableta de Jade cayó al suelo. Ji-Ling-Ling agitó la mano y la tableta de Jade apareció en su mano. ¿Era esta tableta de Jade el legendario tablero de visión del cielo? Ji-Ling-Ling examinó rápidamente su cuerpo, pero no pudo encontrar dónde estaba el rayo de luz que entró en su cuerpo. Como tal, decidió dejar el asunto a su maestro. La tableta de Jade parecía haberse atenuado mucho después de disparar el rayo de luz. No parecía haber nada especial al respecto, así que lo guardó y miró a las dos personas heridas. Uno de ellos era el actual rey del Imperio de la Gran Victoria, mientras que el otro era el rey Zen. Si no hubiera llegado a tiempo, habrían muerto a manos del maestro del pabellón. Gracias por salvarme la vida, señorita Yi, dijo el rey agradecido. A pesar de que era el rey del imperio, todavía tenía que inclinar la cabeza frente a un poderoso experto como Ji-Ling-Ling, que había destruido por sí solo el misterioso e intocable pabellón celestial. Ji-Ling-Ling lo miró con frialdad, luego se dio la vuelta y se fue. Como la familia imperial no había hecho un movimiento, decidió perdonarlos. En el momento en que salió del pabellón, Ji-Ling-Ling de repente se detuvo en seco. Dado que este mundo se ha unificado, el Imperio de la Gran Victoria debe mantener el orden y proteger la paz. Debería proteger a los cultivadores inocentes y castigar a los malvados. De lo contrario, ¿cuál es el punto de establecer un imperio? ¿Solo para monopolizar los recursos de este mundo? El rey estaba atónito. Inmediatamente dijo solemnemente: Señorita Yi, no se preocupe. Dado que el Imperio de la Gran Victoria ha unificado al mundo, definitivamente mantendremos la ley y el orden. Anteriormente, aunque unificamos el mundo, éramos impotentes para actuar contra el pabellón celestial, así como contra la colusión secreta de varias facciones. Sin embargo, la señorita Yi ha desarraigado a todas estas facciones y ha resuelto el problema por nosotros. Definitivamente aprovecharemos bien esta oportunidad para crear una sociedad pacífica y legal. Espero que puedas cumplir tu palabra. Ji-Ling-Ling dijo mientras avanzaba. Deberías saber qué hacer con Wang Jie. El rey estaba encantado. Señorita Yi, no se preocupe. Definitivamente haré que Wang Jie se arrepienta de lo que ha hecho y sufra las consecuencias. Después de este asunto, la familia imperial se convirtió en la facción más fuerte e indiscutible del mundo, y nadie se atrevió a interponerse en su camino. Su decisión de no intervenir en la batalla en ese entonces resultó ser una sabia elección. Si hubieran cedido a su codicia, el Imperio de la Gran Victoria probablemente habría sido destruido. Chu Xuan no estaba preocupado por la venganza de Ji-Ling-Ling. Incluso si todos en el Imperio de la Gran Victoria la atacaran juntos, no podrían lastimarla. La ropa que llevaba era extraordinaria. Era solo que Ji-Ling-Ling ignoraba este hecho. Además, también tenía muchos tesoros defensivos. Lie Tian la trató como su discípula personal y le había dado muchos tesoros. Cualquier cosa recibida de un ex experto en el reino de la creación de Dao sería extraordinario. Tu discípulo, Ji-Ling-Ling, se ha vengado con éxito y ha cambiado la situación en esta sección. Has sido recompensado con 10,000 años de cultivo. Chu Xuan se sentó en la silla y bebió un poco de té. La recompensa del sistema había llegado, y la fuerza de Chu Xuan había aumentado nuevamente, aunque aún tomaría bastante tiempo antes de que se abriera paso hacia el reino Dao Supreme. Me pregunto cómo está Little Jill. Lie Tian se acercó flotando y dijo. Chu Xuan no pudo molestarse en responder. No debería haber ningún accidente, ¿verdad? No habrá ningún cambio en el elemento de vigilancia que mencionaste, ¿verdad? Lie Tian molestó. Era como si Ji-Ling-Ling fuera su hija. Chu Xuan se quedó sin palabras por este preocupado y molesto aspirante a padre. No te preocupes. ¿Qué podría haber pasado? No hay verdaderos expertos aquí. Para evitar ser detectado por los expertos, Chu Xuan no permitió que Lie Tian usara su sentido espiritual en esta sección remota. Por lo tanto, Lie Tian solo pudo contenerlo y se fue volando después de divagar un poco más. 3 días después, Ji-Ling-Ling regresó. Parecía que ella también tenía prisa, ya que estaba inquieta por ese rayo de luz que no podía rastrear. Cuando Ji-Ling-Ling regresó, apareció Lie Tian. ¿Eh? Lie Tian frunció el ceño cuando vio a Ji-Ling-Ling. Maestro, he vuelto. Ji-Ling-Ling corrió al patio. Después de vengarse, se sintió mucho más relajada.
Su mente estaba clara, y ella había recuperado su actitud vivaz. Lietian la rodeó y la fulminó con la mirada. En un instante, un rayo de luz salió volando del cuerpo de Yi Lingling. Al ver esto, Yi Lingling, que estaba a punto de contarle a Chu Xuan sobre este asunto, se sorprendió. El rayo de luz era una pequeña runa que tenía un aura especial. Chu Xuan entrecerró los ojos. Esta runa fue solo un pequeño truco dejado por un cultivador del reino Daoyuan. Era un tipo de herramienta de rastreo de posición e información. Algunas fuerzas a menudo dejaban runas similares en sus discípulos. Si el discípulo moría, encontrarían al asesino y se vengarían del discípulo rastreando la runa. Dado que la runa había aparecido del cuerpo de Yi Lingling, era obvio que algo había sucedido. Parecía que el pabellón celestial era una rama de alguna fuerza del mundo del sol celestial. Lietian estaba mirando la runa. Maestro. Yi Lingling sacó la tableta de jade y dijo. Mientras estaba destruyendo el pabellón celestial, hubo un accidente, luego explicó lo que había sucedido durante el viaje. Es solo un asunto pequeño, dijo Chu Xuan. Los ojos de Chu Xuan brillaron. Después de asegurarse de que no había marcas especiales en el cuerpo de Yi Lingling, dijo casualmente. Este es un lugar desolado. Incluso si el pabellón celestial tuviera expertos verdaderamente poderosos dentro de sus filas, no enviarían a tales expertos a este lugar. Además, el pabellón celestial podría no ser tan fuerte. Yi Lingling exhaló un suspiro de alivio. Le preocupaba ofender a una fuerza poderosa e implicar a su maestro. Viejo, ¿qué viste? Chu Xuan tomó la tableta de jade tenue y la miró. Luego lo arrojó sobre la mesa. Lietian había estado mirando la runa. Esta runa me recuerda cierto poder, murmuró Lietian. Oh, dime. Chu Xuan estaba interesado. Una fuerza que podría atraer la atención de Lietian definitivamente no era débil. Lietian, en su apogeo, era un experto en el reino de creación de Dao en etapa inicial. Se dice que el pabellón Wutian fue creado por un experto en el reino supremo de Dao que posee el artefacto supremo de Dao, el monumento Wutian, que puede monitorear el origen, la fuerza y otras habilidades poderosas de los seres vivos. Se dice que incluso puede monitorear el gran Dao, y solo aquellos que han alcanzado el reino supremo del Dao pueden evitar su vigilancia. Es extremadamente poderoso. La expresión de Lietian era grave mientras continuaba. El pabellón Wutian solía tener ramas en todo el mundo del sol celestial. Cada rama tenía una réplica del monumento Wutian. Quienquiera que destruya una rama del pabellón Wutian será rastreado por runas y perseguido por el pabellón Wutian. Chu Xuan arqueó las cejas. Este pabellón Wutian sonaba bastante dominante. Después de escuchar esto, Yi Lingling comenzó a sentirse incómodo. Parecía que había causado un gran problema. Esta runa debe haber sido heredada del pabellón Wutian, pero está incompleta. Lietian negó con la cabeza y destruyó la runa. Miró la tableta de jade sobre la mesa y dijo. Esta también es una réplica del monumento Wutian, pero es mala que ni siquiera se puede comparar remotamente con las réplicas normales. Este llamado pabellón celestial debe haber obtenido algunos restos de la herencia del pabellón Wutian. Chu Xuan levantó una ceja. ¿El pabellón Wutian fue destruido? Lietian lo había hecho sonar tan poderoso, pero había desaparecido. Lietian suspiró. En aquel entonces, el pabellón Wutian también estuvo involucrado en la gran batalla. Aunque no presencié la batalla, escuché que el fundador del pabellón Wutian llevó el monumento Wutian a la batalla. Al final, el monumento Wutian se rompió y murió. En los conflictos que siguieron, el pabellón Wutian fue completamente destruido. Dado que el pabellón Wutian había sido destruido, solo una parte de su herencia había sobrevivido. A lo sumo, este pabellón celestial solo tendría un experto en el reino Dao creator, si es que incluso eso. Eso es más o menos todo. Obtuvieron los restos de la herencia y son muy inferiores al pabellón Wutian real. Miró a Yi Lingling y dijo. Pequeño Yi, son solo una fuerza parecida a una hormiga. Destruirlo no significa nada. No te preocupes. ¿En serio? Yi Lingling todavía estaba un poco preocupado. Chu Xuan sonrió. No te preocupes. Puedo manejar fácilmente algo como esto. Al escuchar esto, Yi Lingling se sintió completamente aliviado. Siempre y cuando no fuera un experto del reino supremo de Dao. Chu Xuan no tenía miedo. Después de que Yi Lingling regresó de su venganza, se volvió mucho más animada y optimista. La vida volvió a ser como era antes. Chu Xuan ocasionalmente iba al jardín y paseaba a su gato, viviendo una vida ordinaria y tranquila. Lietian continuó su cultivo aislado.
No podía soportar vivir una vida tan normal. Si no supiera lo extraordinario que era Chu Xuan, incluso habría sospechado que este último era una persona común. 10 años después, Ji Lingling se abrió paso hacia el reino celestial. Cuando un cultivador en el mundo del sol celestial irrumpió en el reino celestial, también enfrentarían una tribulación y tuvieron que superarla. Cuando Ji Lingling irrumpió en el reino celestial, hubo llamas y relámpagos en el cielo. Sin embargo, al final, no la golpearon. Ni siquiera pudo detectar la presencia de Ji Lingling. Después de que Ji Lingling se abrió paso hacia el reino celestial, continuó cultivándose y no abandonó el valle. Chu Xuan no tenía prisa. Cuando llegara al reino de Tao, Ji Lingling necesitaría salir y ganar experiencia para solidificar su base de cultivo y obtener ideas para abrirse paso. No importa cuán monstruoso fuera su talento, no siempre podía confiar en el cultivo aislado. Cuanto más avanzara, más lenta sería la velocidad de cultivo. Pronto, habían pasado 100 años. Ji Lingling ya estaba en la cima del reino divino. Estaba a solo un paso del reino Dao. Sin embargo, como el gran Dao no era visible aquí, Ji Lingling no pudo atravesar el estado de Dao. Chu Xuan y Lietian podrían ayudar a Ji Lingling a comprender el gran Dao. Sin embargo, ninguno de ellos hizo eso. Ji Lingling tuvo que seguir su propio camino, especialmente cuando se trataba del gran Dao. Solo podía darle consejos y predicarle el Dao, pero no podía ayudarla a comprender el gran Dao directamente. Si eso sucediera, Ji Lingling comprendería su Dao en lugar de encontrar el suyo propio, y limitaría su cultivo en el futuro al reino de creación del Dao. Ji Lingling luego abandonó el valle nuevamente. El actual imperio de la Gran Victoria era diferente del pasado. Se volvió cada vez más poderoso. Además, ahora había una apariencia de ley y orden. Sin embargo, el pabellón celestial había sido reconstruido y una vez más era alto y poderoso. El rey del imperio de la Gran Victoria también estaba indefenso al respecto. Ji Lingling ya había desaparecido. Su enemigo, Wang Jie, había sufrido hacía mucho tiempo y murió arrepentido. Naturalmente, no volvería a aparecer. El rey solo podía comprometerse y permitir que el pabellón celestial hiciera lo suyo. Afortunadamente, el resto de las fuerzas estaban bajo la jurisdicción de la familia imperial. El pabellón celestial era el mismo de siempre. No interferían con los asuntos mundanos o los conflictos entre fuerzas. Las 3 listas de clasificación que habían desaparecido por un corto tiempo solo habían reaparecido. Si no hubiera accidentes, incluso si el imperio de la Gran Victoria estableciera la ley y el orden, todavía habría personas en la lista de clasificación de las 100 flores que sufrirían. En este día, una hermosa figura apareció en la ciudad imperial. Nadie la había notado. Incluso el tablero de visión del cielo del pabellón celestial, que monitoreaba el mundo, no notó la llegada de la mujer. Como de costumbre, muchos cultivadores se reunieron alrededor del monumento de piedra y hablaron sobre las 3 listas de clasificación. Los cultivadores más viejos hablaron sobre la batalla hace más de 100 años, cuando las 3 listas de clasificación y el pabellón celestial fueron destruidos. Ahora que el pabellón celestial había sido reconstruido, esa persona no había vuelto a aparecer. Mucha gente pensó que Ji Lingling había sido asesinado por el pabellón celestial. Ji Lingling miró el monumento de piedra y las 3 listas de clasificación. Escuchó a los cultivadores discutir que una belleza en el ranking de las 100 flores había sido separada de su amante y se había convertido en el juguete de un joven maestro de una familia noble. Incluso se vio obligada a servir a algunos invitados importantes. Incluso hubo algunos cultivadores que estaban entusiasmados con esto, diciendo que querían ganarse el favor del joven maestro de la familia noble para obtener la oportunidad de probar la belleza de la lista de clasificación de las 100 flores. Apareció un rayo de espada, y el monumento de piedra se convirtió instantáneamente en polvo fino. La cara de Ji Lingling estaba llena de ira mientras miraba el edificio no muy lejos. Dado que su maestro y el mayor Lietian dijeron que no valía la pena mencionar el pabellón celestial, naturalmente no tenía que preocuparse por provocar el pabellón celestial. Los cultivadores circundantes estaban conmocionados. ¿Quién se atrevió a destruir el monumento de piedra y antagonizar el pabellón celestial? Algunos de los cultivadores más antiguos no pudieron evitar recordar lo que sucedió hace 100 años. Sus cuerpos temblaban. La legendaria mujer había regresado. Como era de esperar, una hermosa figura apareció frente al pabellón celestial. En este momento, una figura apareció frente al pabellón celestial. Uno de ellos era un anciano que era un cultivador del reino supremo de 5º nivel. Miró a Ji Lingling con frialdad con una tableta de jade en la mano.
¿Tú eres el que destruyó el pabellón celestial en ese entonces? Jilingling lo miró fríamente y dijo. El pabellón celestial es un flagelo. Hoy, será destruido de nuevo. Ella balanceó su espada sin piedad. La expresión del anciano cambió drásticamente. No tenía ninguna posibilidad. Auge. El pabellón celestial se hizo añicos al instante. La tableta de jade brilló con un rayo de luz que se disparó hacia Jilingling. La tableta de jade disparó un rayo de luz que se dirigió directamente a Jilingling. Después del incidente anterior, Chu Xuan y Lietian habían hecho algunos preparativos para esto, y su ropa ahora tenía la capacidad de bloquear las runas. Por lo tanto, cuando apareció el rayo de luz, el aura de Dao infundida en la ropa se activó y el rayo de luz desapareció. Después de que Jilingling mató al nuevo maestro del pabellón, también rompió la tableta de jade. Ella no se fue de inmediato, sino que comenzó a establecer restricciones y formaciones donde una vez estuvo el pabellón celestial, así como alrededor de él. A menos que viniera un cultivador del reino Dao, cualquiera que el pabellón celestial enviara para restablecerlo sería asesinado por estas formaciones y restricciones. Además, era poco probable que el pabellón celestial enviara al reino Dao y a los cultivadores superiores a un lugar tan desolado. Después de terminar todo esto, Jilingling salió del pabellón celestial, solo para encontrar al rey del imperio de la Gran Victoria esperándola respetuosamente. Saludos, mayor. Después de este incidente, sintió que Jilingling era realmente insondable. Ella no se había mostrado durante más de 100 años, por lo que él había creído que estaba muerta. Sin embargo, en el momento en que apareció de nuevo, inmediatamente destruyó el pabellón celestial nuevamente. La montaña que había estado pesando a la familia imperial había sido aplastada una vez más. He establecido algunas formaciones y restricciones aquí, dijo Jilingling. Ella no quería que estas formaciones mataran a personas al azar, así que se lo contó. En cualquier caso, el rey la había escuchado y establecido la ley y el orden en el imperio hasta cierto punto. Al menos en comparación con hace un siglo, las vidas de los cultivadores más débiles eran ligeramente mejores. Entendido, mayor. El rey inmediatamente tomó nota de esto y entendió sus intenciones. Jilingling no se quedó y se fue de inmediato. Durante los siguientes años, Jilingling viajó por este rincón desolado del mundo del sol celestial. Cuando regresó al valle, ya estaba a punto de alcanzar el reino Dao. Es hora de dejar este lugar. Chu Xuan miró a Jilingling y dijo. Maestro, Chu Xuan la interrumpió, ya te he enseñado lo que debería. Tienes que caminar tu propio camino en el futuro. Solo caminando por tu propio camino puedes alcanzar mi nivel actual. Jilingling respiró hondo y dijo. Entiendo, maestro. Antes de que te vayas, te daré algunas palabras de consejo. Ten cuidado en todo lo que haces. A menos que sea una situación de vida o muerte, no reveles toda tu fuerza. Siempre mantenga algunas cartas de triunfo ocultas. Los corazones de las personas son siniestros, así que debes tener cuidado con los demás. Cuanto más modesto es alguien en la superficie, más probable es que sea escoria. Chu Xuan le advirtió solemnemente de muchas cosas. Sí, maestro, lo entiendo. Lietian suspiró. Sus ojos también estaban llenos de renuencia. Pequeño Yi, también te daré algunos consejos e información. Era un experto del mundo del sol celestial, y había luchado para abrirse camino en ese entonces. Por lo tanto, su comprensión del mundo del sol celestial era mayor que la de Chu Xuan. Luego, Lietian impartió algunas de sus experiencias en el mundo del sol celestial, y Su Xianer también le dio algunos consejos útiles. Al final, Jilingling se inclinó 3 veces ante Chu Xuan respetuosamente y se fue con los ojos rojos. Con su fuerza actual, no fue difícil para ella atravesar la barrera entre secciones. Después de salir de este lugar y pasar por una barrera, entró en una sección diferente. Aunque el límite superior de esta sección era un poco más alto, el reino divino era el pico aquí, por lo que tuvo que continuar su viaje. Después de que Jilingling se fue, Lietian anduvo en moto durante unos días antes de caer en un estado de sueño profundo. Chu Xuan, por otro lado, esperaba con ansias cuando Jilingling podría activar las recompensas del sistema nuevamente. Pronto, pasaron otros 1000 años. La fuerza de Chu Xuan había aumentado enormemente, e incluso tenía algunas armas divinas más de Dao Supremo. La recompensa histórica del segundo milenio fue el artefacto divino de un gobernante supremo de Dao. Durante los últimos 1000 años, Lietian solo se había despertado 2 veces y se había mantenido despierto muy brevemente ambas veces. La primera vez fue hace 500 años, cuando Jilingling regresó.
Chu Xuan estaba un poco arrepentido de que Yilingling aún no hubiera activado las recompensas del sistema. Tal vez fue porque estaba demasiado débil, o tal vez fue porque aún no había sucedido nada importante a su alrededor. Yilingling ya había llegado al reino Daoyuan. Su constitución única había permitido que su cultivación progresara rápidamente. Por cierto, el pabellón celestial había establecido ramas en las secciones que había visitado. Como estaba en desacuerdo con ellos, a menudo entraba en conflicto con ellos, y también había sido atacada por los expertos del pabellón celestial. Durante los últimos 1000 años, el imperio de la Gran Victoria se había vuelto cada vez más fuerte. El pabellón celestial había enviado a más personas para establecer una rama, pero todos murieron a las formaciones y restricciones. Al final, se dieron por vencidos. Este lugar era demasiado remoto y no valía la pena enviar verdaderos expertos. No había necesidad de enviar a la gente a la muerte. Había algunos genios del imperio de la Gran Victoria, pero ninguno de ellos llamó la atención de Chu Xuan, por lo que no los tomó como sus discípulos. Chu Xuan se sentó en una silla, comiendo los postres de su Xianer y bebiendo té, tranquilamente. Ya estaba acostumbrado a una vida así. Incluso después de 1000 años, no lo encontró aburrido. Solo tendría que aceptar a otro discípulo en algún momento. Cuanto más talentoso era el discípulo, mayores eran las posibilidades de que el discípulo desencadenara las recompensas del sistema. De repente, Chu Xuan levantó la cabeza y miró a lo lejos. Auge. Alguien había atravesado la barrera de energía que separaba este lugar del mundo exterior, y una figura lamentable voló hacia el valle. Era un joven cubierto de sangre. Resultó gravemente herido. Este joven era un cultivador del reino celestial de tercer nivel. Cuando había estado a punto de alcanzar el cielo sobre el valle, ya estaba a punto de colapsar. PFFT. En el cielo sobre el valle, brotó una bocanada de sangre y cayó inconsciente, cayendo directamente al valle. Otra persona predestinada. Los ojos de Chu Xuan se iluminaron. Finalmente, un discípulo había venido. Se podía ver que la energía del destino del joven era como una nube que lo rodeaba. Además, parecía ser interminable. Chu Xuan ignoró al joven. No moriría de todos modos. Cuando se despertaba, naturalmente encontraba su camino hacia el pequeño patio. El joven cayó en un jardín medicinal, aplastando algunas plantas espirituales en el proceso. La esencia de las hierbas y frutas espirituales trituradas se filtró en el cuerpo del joven, sanando sus heridas y también fortaleciéndolo. Xueping sintió que todo su cuerpo se calentaba, como si de repente tuviera una cantidad infinita de energía. Sintió que su cuerpo ya no podía soportarlo, y era como si estuviera a punto de explotar por la tremenda cantidad de energía. De repente se sentó y miró a su alrededor, completamente aturdido. No solo se habían curado sus graves heridas, sino que también había atravesado un reino menor. Lo que era aún más aterrador era que había una gran cantidad de energía espiritual en su cuerpo. No podía molestarse en verificar dónde estaba, y rápidamente activó su técnica de cultivo para refinar la energía espiritual en su cuerpo. Si se hubiera despertado un poco más tarde, habría explotado. A medida que refinaba la energía espiritual, comenzó a abrirse paso nuevamente. En poco tiempo, se abrió paso hasta el 5º nivel del reino celestial. Este era un nivel en el que Xueping nunca se había atrevido a pensar antes. Además, todavía quedaba mucha energía espiritual en su cuerpo. En este momento, Xueping solo odiaba el hecho de que su técnica de cultivo no era lo suficientemente poderosa, lo que estaba ralentizando la velocidad a la que refinaba la energía espiritual. Apretando los dientes, frenéticamente llevó su técnica de cultivo a sus límites. Un día después, había alcanzado el reino celestial de 7º nivel. Sin embargo, Xueping ya no estaba emocionado. Tenía miedo. La energía espiritual en su cuerpo todavía se acumulaba a un ritmo aterrador, y su cuerpo sentía que se estaba expandiendo. Afortunadamente, después de atravesar el 7º nivel del reino celestial, su cuerpo ya no estaba en peligro de explotar. Continuó cultivándose. Pasó otro día y se abrió paso hasta el 8º nivel del reino celestial. En tan poco tiempo, su fuerza se había disparado, pero Xueping no estaba feliz. Podía sentir que su base de cultivo era débil después de esta serie de avances, y su fuerza de combate no estaba a la par con un cultivador real del reino celestial de 8º nivel. Solo tenía la fuerza de combate de un cultivador ordinario del reino celestial de 5º nivel. Luego, necesitaría pasar algún tiempo para solidificar su base de cultivo y dominar su nueva fuerza. Finalmente tuvo tiempo de observar su entorno.
Una vez que lo hizo, se sorprendió por completo. Había venido a una tierra atesorada. Hasta donde su ojo podía ver, había tesoros y recursos celestiales. Las hojas de cada planta espiritual exudaban aura Dao. Incluso los expertos del reino Daoyuan sentirían envidia de su descubrimiento. La respiración de Xueping se volvió pesada. Luego miró los frutos espirituales y las hierbas que había roto. La esencia se había filtrado en su cuerpo, que era lo que le había permitido abrirse paso tan rápidamente. ¡Qué gran oportunidad! Xueping estaba tan emocionado que apenas podía calmarse. Con tantos tesoros celestiales, no tendría problemas para llegar al reino Daoyuan. Solo espera. La expresión de Xueping luego se transformó en una de odio. Tarde o temprano, recuperaría su dignidad perdida. De repente, miró los tesoros a su alrededor y su corazón dio un vuelco. Estas plantas espirituales fueron plantadas por alguien. Este era el jardín medicinal de alguien. ¿Podría ser una gran secta? ¿Cómo podría una secta que podría cultivar un jardín medicinal tan precioso ser ordinaria? Esta secta era definitivamente extremadamente poderosa. Xueping comenzó a preocuparse. Había destruido algunas de las plantas espirituales y absorbido su esencia. Una vez que se descubriera, tendría que pagar una compensación, ¿verdad? ¿Cómo podía permitírselo? ¿Tendría que pagar con su vida? Xueping sintió que su nivel de talento era solo promedio, por lo que definitivamente no estaba calificado para convertirse en discípulo de una gran secta como esta. ¿Escapar? Xueping luchó, pero al final, apretó los dientes y caminó hacia el valle. Era imposible escapar. Él también tenía su sentido de la dignidad. Después de pasar por un antiguo bosque, vio un pequeño patio. Había algunas casas de madera ordinarias. ¿No era una gran secta? ¿Podría ser un lugar donde los expertos vivieran en reclusión? Xueping entró en el patio y vio una figura acostada en una silla. Junior Xueping presenta sus respetos a señor. Xueping se inclinó respetuosamente fuera del patio. Hubo un accidente y destruí las plantas espirituales de señor, entra, dijo Chu Xuan con un bostezo. Xueping entró nerviosamente al patio. Echó un vistazo furtivo a la persona en la silla. Era un joven guapo. Por supuesto, no creía que esta persona fuera realmente un hombre joven. Probablemente era un viejo monstruo que había cambiado su apariencia. Por favor, perdóname, mayor. Estoy dispuesto a compensarte por tus plantas espirituales. Xueping sintió que se le erizaban los pelos cuando Chu Xuan lo miró. Chu Xuan estaba un poco confundido. La energía del destino de Xueping era fuerte y parecía un protagonista. Sin embargo, su nivel de talento solo estaba por encima del promedio. Sin embargo, tras una inspección más cercana, uno descubriría que había algo especial en ello. ¿Otra constitución especial? Eso no parecía correcto. Lo que era especial en él era su alma. Sin embargo, su nivel actual de talento era solo superior al promedio. Octavo nivel del reino celestial, no era nada especial. Además, ni siquiera podía ejercer ese nivel de fuerza. Chu Xuan no se sorprendió. Después de todo, había sido alimentado por los frutos y hierbas espirituales, y su cultivo había aumentado rápidamente. Era normal que estuviera un poco débil. Xueping tampoco era joven. Tenía más de 300 años. El potencial de Xueping era mucho peor que el de Yi Lingling. A los 300 años, Yi Lingling ya había alcanzado el nivel 16 del reino Dao. En comparación con un genio como Yi Lingling, Xueping fue sin duda un perdedor. Sin embargo, en el mundo del sol celestial, era considerado un genio de nivel medio. En cualquier caso, el destino lo había llevado aquí, por lo que Chu Xuan sabía que Xueping estaba calificado para convertirse en su discípulo. Simplemente no sabía cuáles eran esas calificaciones. Este era el inconveniente de que no supiera mucho sobre el mundo del sol celestial. Tenía demasiados puntos ciegos en términos de su conocimiento. Indefenso, solo pudo convocar a Lietian. Lietian estaba atónito. Estaba en un sueño profundo, pensando en cómo recuperarse, pero Chu Xuan lo había convocado repentinamente y se lo había llevado sin decirle una palabra. Mientras Xueping se ahogaba en su aprensión, de repente vio una cabeza volando. Estaba tan asustado que su rostro se puso pálido y se tambaleó 2 pasos hacia atrás. Lietian también notó a Xueping y de repente entendió por qué Chu Xuan lo estaba buscando. Dio vueltas alrededor de Xueping, examinando a este último de cerca. Chu Xuan levantó una ceja. Podría ser que Lietian, este viejo monstruo, no supiera qué tipo de talento especial tenía Xueping.
Eso haría las cosas bastante problemáticas. Xueping, eres bastante especial. Tienes un talento incomparable, pero aún no te has dado cuenta. Chu Xuan aprovechó la brecha en los pensamientos de Lietian y dijo: el destino te ha llevado aquí. Como tal, ¿estás dispuesto a convertirte en mi discípulo? No importa que, solo tenía que aceptar a este discípulo. Xueping estaba atónito. ¿Este señor quería acogerlo como discípulo? Además, dijo que era muy talentoso. Después de echar un vistazo a la cabeza, Xueping se arrodilló. El discípulo Xueping saluda al maestro. Golpe. 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 Se inclinó con fuerza 3 veces. Temía que si no reconocía a este mayor como su maestro, sería destruido. No importa cómo lo mirara, esa cabeza era aterradora. Su Xianer salió de la casa de madera y se paró junto a Chu Xuan. Señor, ¿está aceptando a un discípulo nuevamente? Xueping miró a Su Xianer e inmediatamente se inclinó de nuevo. El discípulo Xueping saluda a la esposa del maestro. Su Xianer estaba sorprendido, pero también secretamente feliz. Ella casualmente le dio una espada divina. Las comisuras de la boca de Chu Xuan se crisparon. Xueping parecía ser bastante bueno para aprovechar las situaciones. Después de entregar la espada divina, Su Xianer corrigió. No soy la esposa de tu maestro. Soy su sirvienta. Puedes llamarme hermana Su. Gracias por la recompensa, hermana Su. Cuando Xueping recibió la espada divina, su corazón se llenó de conmoción. Valió la pena llamar la esposa del maestro. Puedes levantarte, dijo Chu Xuan. Xueping se puso de pie respetuosamente. Ahora que se había convertido en discípulo de esta persona, se preguntaba quién y qué tipo de persona era su maestro. Además, estaba esa extraña cabeza voladora, tal vez era un gran demonio. Los ojos de Lietian se iluminaron de repente mientras miraba a Xueping con ojos ardientes, lo que hizo que el cabello de este último se pusiera de punta. 9 almas celestiales de Nirvana. Lietian exclamó en estado de shock. Chu Xuan levantó una ceja. Viejo, dile a Xueping qué tiene de especial. No trates de hacer que suene tan misterioso. Lietian puso los ojos en blanco. Este tipo ni siquiera sabía lo que era, pero fingió saberlo todo. Después de aceptar a Xueping como su discípulo, el sistema le presentó una recompensa. Para sorpresa de Chu Xuan, el sistema no lo recompensó con una técnica de cultivo esta vez. Esto también significaba que el talento de Xueping no requería ninguna técnica de cultivo especial. Tomaste a Xueping como tu discípulo. Tiene una forma de talento supremo. Has sido recompensado con el Myriad Supreme Record. Chu Xuan miró la descripción de la recompensa. El registro supremo Myriad contenía los diversos tipos de talentos y constituciones supremas a lo largo de las eras. En cierto sentido, compensó la falta de conocimiento de Chu Xuan en este aspecto. Chu Xuan recibió su recompensa y rápidamente encontró la descripción del registro supremo Myriad del alma celestial de los 9 Nirvana. El alma celestial de los 9 Nirvana es un talento especial, dijo Lietian. Se dice que uno necesita experimentar 9 grandes calamidades antes de que puedan despertar completamente y desatar su talento. Una vez que liberan su talento, tienen el potencial de alcanzar la cima del reino Dao Supreme. Sin embargo, si no sobreviven a las calamidades, morirán. Chu Xuan miró la descripción del registro y se dio cuenta de que coincidía con lo que dijo Lietian. El dueño del alma celestial de los 9 Nirvana de hecho necesitaba pasar por 9 grandes calamidades de vida o muerte, y sufriría el Nirvana después de sobrevivir a cada calamidad. Si sobrevivieran a las 9 calamidades, no sufrirían ningún contratiempo de cultivo antes del reino de la creación del Dao, y eventualmente serían capaces de alcanzar la cima del reino supremo del Dao. Con este tipo de talento especial, está destinado a ser difícil para él liberar completamente su talento innato. Después de todo, si no tiene cuidado, morirá durante las grandes calamidades. Afortunadamente, las personas con el alma celestial de los 9 Nirvana fueron bendecidas por el destino y no morirían fácilmente. Sin embargo, también estaba destinado a que el proceso de desarrollo de Xueping fuera arduo. Además, tener un destino fuerte no significaba que uno no pudiera convertir la desgracia en fortuna. Se rumorea que hubo una vez un experto en el reino Dao Supreme que poseía el alma celestial de los 9 Nirvana. Él era la única persona conocida que había pasado las 9 grandes tribulaciones, aunque era de antes de mi era. En mi generación, había un experto que había experimentado 7 nirvanas, y era un experto en el reino de la creación de Dao.
Sin embargo, debido a que solo había sufrido el nirvana 7 veces, no pudo abrirse paso hacia el reino supremo de Dao. Xueping se sorprendió mientras escuchaba. Su corazón estaba agitado y no pudo calmarse. ¿De verdad tengo un talento extremadamente poderoso? Sin embargo, tuvo que pasar por 9 tribulaciones y completar 9 nirvanas antes de poder despertar completamente su talento. Además, ¿qué era el reino de la creación del Dao? ¿Qué era el reino Dao supremo? Solo sabía sobre el reino de Saint Dao y el reino de Saint Dao King. Hubo rumores de un experto en el reino del Dao sagrado, que era una verdadera existencia máxima, pero la creación del Dao y los reinos supremos del Dao, esto era completamente inaudito. Se dio cuenta de que su conocimiento del mundo todavía era demasiado superficial. ¿Podría ser que su propio maestro fuera una existencia tan trascendente? ¡Qué gran oportunidad! No importaba si era un demonio o no. En este mundo, ser fuerte era lo más importante. El corazón de Xueping estaba lleno de emoción. El dueño del alma celestial de los 9 nirvana de hecho necesitaba pasar por 9 calamidades de vida o muerte y someterse a 9 nirvanas para despertar completamente su talento. Sin embargo, lo que no era evidente para todos era que el dueño del alma celestial de los 9 nirvana no tenía que confiar en sí mismo para sobrevivir a esas calamidades. De hecho, con la protección de un experto, fue posible completar los 9 nirvanas en un corto periodo de tiempo y despertar con éxito su talento. Había una descripción detallada de esto en el registro supremo Myriad, así como la forma de hacerlo. Después de que Lie Tian terminó de hablar, Chu Xuan intervino, sonriendo misteriosamente. Viejo, tienes razón. Sin embargo, en realidad no es difícil despertar el alma celestial de los 9 nirvana. Lie Tian le lanzó una mirada. Si fuera realmente tan fácil, ¿por qué la mayoría de los cultivadores con el alma celestial de los 9 nirvana serían considerados basura? Debido a su naturaleza especial, el alma celestial de los 9 nirvana solo fue muy apreciado una vez que se sometieron a un cierto número de nirvanas. En cuanto a los que no lo habían hecho, eran basura y eran tratados como tales. En la historia, había habido muchos cultivadores con el alma celestial de los 9 nirvana que no podían someterse al nirvana y eventualmente se convirtieron en existencias ordinarias y mediocres. Solo hubo 2 o 3 en la historia que realmente se habían convertido en expertos. Lie Tian confiaba en que el conocimiento y la visión de Chu Xuan no podían compararse con los suyos. La comprensión de Chu Xuan del mundo del sol celestial, así como los diversos talentos únicos que tenía este mundo, era demasiado deficiente. Después de todo, una vez había sido un experto en el reino de la creación de Dao y era nativo del mundo del sol celestial. ¿Cómo podría Chu Xuan, un tipo que vino del caos, compararse con él en términos de conocimiento del mundo del sol celestial? En términos de conocimiento del caos, Lie Tian sabía que era inferior a Chu Xuan. Sin embargo, no concedería a Chu Xuan en su propio territorio. Si no me equivoco, te has encontrado con una crisis de vida o muerte y has sobrevivido. Lie Tian miró a Xueping y dijo. Dado tu nivel actual de talento, me arriesgaría a que probablemente hayas experimentado el nirvana 2 o 3 veces. Xueping se sorprendió. Ahora que lo pensó detenidamente, después de encontrarse con una crisis de vida o muerte, se dio cuenta de que su velocidad de cultivo había aumentado. Incluso su comprensión de las técnicas de cultivo mejoró. Anteriormente, lo había atribuido a la iluminación de sus experiencias cercanas a la muerte, pero ahora parecía que tenía algo que ver con esta cosa del alma celestial de los 9 nirvana. Solo recuerdo haber experimentado una crisis de vida o muerte una vez antes de esta. Sin embargo, una vez escuché de mis mayores que casi muero cuando era joven, pero al final logré sobrevivir, dijo mientras de repente recordaba algo. 3 veces, incluida esta vez, dijo Chu Xuan a la ligera. Xueping asintió con la cabeza. Estaba preocupado. Todavía necesitaba experimentar 6 calamidades más de vida o muerte antes de poder despertar completamente su talento. 6 veces. No había forma de que pudiera garantizar que sobreviviría cada vez. No es difícil despertar el alma celestial de los 9 nirvana, dijo Chu Xuan. Ya que eres mi discípulo, naturalmente te ayudaré a despertar tu talento. Muchas gracias, maestro. Xueping estaba extremadamente emocionado. ¿Cómo vas a ayudarlo a despertar? Lie Tian preguntó dubitativo. Chu Xuan se echó a reír. ¿Calamidades de vida o muerte? Solo los crearé para él. Si fuera tan fácil, ese experto en alma celestial de los 9 nirvana en ese entonces no habría sido abandonado por su familia, se burló Lie Tian. Chu Xuan lo miró. Este tipo parecía muy poco convencido.
Pensó que solo porque era un experto nativo del mundo del sol celestial, sabía más sobre talentos que él. Por supuesto, eso era cierto antes de recibir el Myriad Supreme Record, pero bueno. Viejo, ¿qué tal una apuesta? HMM. Lietian arqueó las cejas y preguntó. ¿A qué estamos apostando? Lo ayudaré a despertar su alma celestial de los 9 nirvana. Si tengo éxito, serás mi sirviente. Chu Xuan pensó por un momento. Las cejas de Lietian se crisparon. Aunque estaba en manos de Chu Xuan, aún no era el viejo sirviente de Chu Xuan. Después de dudar por un momento, Chu Xuan dijo. He cambiado de opinión. Un sirviente es demasiado lamentable. Eres un experto famoso, después de todo. ¿Qué tal un subordinado, del tipo que es súper leal y obediente? Las comisuras de la boca de Lietian se crisparon. Creo que deberías comenzar una secta. Como ya has acogido a un discípulo, seré el guardián o anciano de tu secta. Chu Xuan sintió que tenía sentido. Él ya había acogido a muchos discípulos personales y discípulos de nombre. Él asintió. Entonces llamémoslo la secta Xuan Gate. Suena auténtico e impresionante. Ahora tengo mi propia secta. Lietian asintió. Claro. Si pierdo, seré tu subordinado. Seré un guardián, anciano o lo que sea. Pero si gano, ¿qué me puedes dar? En cuanto a eliminar la marca de control en su alma divina, a Lietian no le importó mucho eso. Solo le quedaba la cabeza, y casi no había esperanza de recuperación, por lo que no había necesidad de preocuparse por esas cosas. Si pierdo, te ayudaré a recuperar tu cuerpo físico y luego te ayudaré a recuperar tu fuerza, dijo Chu Xuan a la ligera. ¿Puedes hacerlo? Los ojos de Lietian se iluminaron. Todavía no, pero podré hacerlo en el futuro. Podré hacerlo dentro de 100.000 años, dijo Chu Xuan después de un momento de silencio. Lietian estaba secretamente conmocionado. Esta hazaña probablemente requeriría la fuerza de un experto en el reino supremo de Dao, y uno fuerte en eso. El Dao que había creado se había derrumbado por completo y había desaparecido. Crear un segundo Dao nuevo fue mucho más difícil que el primero. Además, su Dao había sido destruido por un experto del reino Dao Supreme, por lo que todavía había rastros del poder del experto del reino supremo Dao que obstaculizaba su recuperación, y ese poder también interferiría con la creación de un nuevo Dao. Recuperar su fuerza fue mucho más difícil que recuperar su cuerpo físico. ¿Estaba Chu Xuan tan seguro de que podría abrirse paso hacia el reino supremo de Dao dentro de 100.000 años? ¿O incluso el reino del gobernante supremo de Dao? Era simplemente inimaginable. Está bien, apostemos, Lietian apretó los dientes y dijo. No tenía nada que perder de todos modos. Entonces está resuelto. Chu Xuan se rió entre dientes. Esta apuesta solo haría que el estado de Lietian como su funcionario subordinado. Miró a Xueping y preguntó. ¿Quieres despertar tu talento? El proceso definitivamente será doloroso. Después de todo, tendrás que pasar por 6 experiencias cercanas a la muerte. Lo haré personalmente, pero también te daré la medicina espiritual para recuperarte después de cada ronda. Aunque tu vida no estará en peligro desde mi perspectiva, tendrás que experimentar dolor y sufrimiento inhumanos en el proceso. Desde tu final, realmente tendrás ganas de morir. Lietian se echó a reír. Lo sabía. Si desea utilizar este método, definitivamente no funcionará. Si fuera tan fácil despertar este talento, no se llamaría basura. Chu Xuan sonrió y no respondió. Alguien debe haber intentado esto antes. Sin embargo, la razón por la que fallaron fue que el dueño del alma celestial de los 9 nirvana realmente no sentía que había experimentado una calamidad de vida o muerte, y el que la ejecutó no había ido lo suficientemente lejos. Además, sería difícil lograr esto en un cultivador del alma celestial de los 9 nirvana que no había experimentado suficientes calamidades de vida o muerte. Simplemente se desmayarían por el dolor o se rendirían, por lo que no se someterían al nirvana. Xueping había pasado por muchas dificultades y situaciones de vida o muerte. Su fuerza de voluntad era fuerte, por lo que no sería un problema para él sobrevivir a esta experiencia. Xueping apretó los dientes y dijo, Maestro, elijo despertar mi talento. Puedo hacerlo, recordó sus propias experiencias de vida. ¿Qué era un mero dolor en comparación? Está bien, creeré en ti entonces. Chu Xuan agitó la mano y un montón de hierbas espirituales invaluables aparecieron junto a Xueping. Esto debería ser suficiente para que te recuperes 6 veces. Los ojos de Xueping se iluminaron mientras los miraba. Todos eran tesoros celestiales de primer grado.
Incluso si no despertó el alma celestial de los 9 nirvana, con su talento actual y estos tesoros celestiales, debería poder abrirse paso hacia el reino divino. Sin embargo, eso sería lo que su yo anterior habría elegido. Ahora, él sabía acerca de los 9 nirvana alma celestial, y no quería nada más que despertar a su máximo potencial. Quería despertar su talento y recuperar la dignidad que le pertenecía. Respiró hondo y dijo: Maestro, estoy listo. Está bien, comencemos. Después de que Chu Xuan habló, actuó, y Xue Ping inmediatamente gritó de dolor. Su cuerpo físico colapsó repentinamente. Incluso su alma divina estaba sufriendo por el poder destructivo que Chu Xuan estaba usando. Era como si estuviera al borde de la muerte, y moriría en cualquier momento. Xue Ping gritó y su rostro estaba contorsionado por el dolor. Fue 100 veces más doloroso que cualquiera de sus lesiones anteriores. Casi sintió que su vida brillaba ante sus ojos. El dolor abrumó su conciencia y casi olvidó lo que iba a hacer. Lie Tian miró. Frunció el ceño. Algo andaba mal con Xue Ping. ¿Por qué sentía que estaba soportando un dolor que excedía con creces lo que debería sentir dado el poder que Chu Xuan estaba usando? Chu Xuan explicó. En realidad, es posible despertar el alma celestial de los 9 nirvana con este método. Sin embargo, causará al cultivador del alma celestial de los 9 nirvana una cantidad extrema de dolor. Aquellos que no tienen una fuerte fuerza de voluntad perderán el conocimiento por el dolor. Naturalmente, fallarán en su nirvana si lo hacen. Lie Tian frunció el ceño y preguntó: ¿por qué es así? Chu Xuan sonrió y dijo misteriosamente: naturalmente, esto se debe a una restricción de las leyes trascendentes. El corazón de Lie Tian tembló mientras miraba a Chu Xuan aturdido. Debido a las limitaciones de las leyes trascendentes, el nivel de dolor aumentaría 100 veces cuando otros ayudaran en el proceso del nirvana. En ese caso, solo aquellos con la fuerza de voluntad más fuerte podrían tener éxito. Lie Tian se sorprendió. Una vez había sido un experto en el reino de la creación de Dao, pero nunca se había dado cuenta de las restricciones de las leyes trascendentes. Los otros expertos del reino de la creación de Dao del mundo del sol celestial probablemente tampoco se habían dado cuenta de este problema. Quizás los expertos del reino supremo de Dao lo hicieron, pero a sus ojos, no valía la pena prestar atención a aquellos que no experimentaron las calamidades, por lo que no se difundió la verdad. ¿O había alguna otra razón detrás de esto? Además, ¿cómo se enteró Chu Xuan? Lie Tian sintió que Chu Xuan se estaba volviendo cada vez más insondable. De hecho, Chu Xuan no mencionó un punto. Dado que Xue Ping necesitaba someterse al nirvana 6 veces, el dolor que sufría continuaría acumulándose, y cada vez, sería 100 veces más doloroso que la vez anterior. Esta fue también una de las restricciones de las reglas trascendentes. Si quería que otros lo ayudaran en su despertar, tenía que tener suficiente fuerza de voluntad para soportar el dolor. Solo de esta manera podría ser juzgado digno del talento del alma celestial de los 9 nirvana. De hecho, las 9 calamidades de vida o muerte también fueron para moderar la fuerza de voluntad. ¿Crees que puedes soportarlo? Lie Tian miró a Xue Ping. Hay un dicho que dice que solo a través del sufrimiento se puede elevar por encima de los demás. Si ni siquiera puede soportar este poco de sufrimiento, ¿cómo puede convertirse en un experto sin igual? ¿Quién puede convertirse en un experto de Dao Supreme simplemente viviendo una vida sin preocupaciones? Lie Tian asintió. Las palabras de Chu Xuan tenían sentido. El propio Lie Tian también había pasado por muchas dificultades, luchado muchas batallas y superado innumerables crisis antes de llegar al reino de la creación de Dao. Incluso los descendientes y discípulos de los expertos del reino supremo de Dao no pudieron hacerlo. Entonces, Lie Tian de repente se volvió y miró a Chu Xuan. ¿No era él el mejor ejemplo de alguien que se vuelve más fuerte mientras vive una vida sin preocupaciones? Nunca lo he visto cultivarse. ¿Cómo sigue haciéndose más fuerte e incluso más conocedor del mundo del sol celestial? Fue realmente extraño. Xue Ping ya había comenzado a absorber las hierbas espirituales para recuperarse. Ya no gritaba, sino que apretaba los dientes y soportó el dolor. Poco a poco, las heridas en su alma se recuperaron y su cuerpo comenzó a volver a crecer. Los ojos de Lie Tian brillaron. El nivel de talento de Xue Ping había aumentado. Realmente había sufrido el nirvana. Esto significaba que este método funcionaba. Xue Ping finalmente se recuperó, jadeando pesadamente. Su corazón todavía estaba atrapado por el miedo. Casi no había podido soportar el dolor. Sin embargo, cuando examinó la condición de su cuerpo, no pudo contener su emoción.
Su base de cultivo, que había sido inestable debido a sus rápidos avances, en realidad se había estabilizado. Además, podía sentir claramente que había algo diferente en su cuerpo. Chu Xuan no comenzó inmediatamente la siguiente ronda. En cambio, dijo: todavía tienes 5 calamidades más de vida o muerte que experimentar, y cada una será más dolorosa que la anterior. ¿Quieres continuar? Si no puedes soportarlo, es muy probable que mueras. Incluso si te salvo la vida, serás reducido a un pedazo de basura inútil y nunca podrás superar el reino celestial en tu vida. Maestro, elijo continuar. Xue Ping apretó los dientes y dijo: si realmente no puedo soportarlo, no tienes que salvarme la vida, maestro. Solo deja que este discípulo inútil fallezca en su lugar. La cara de Xue Ping estaba llena de determinación. Nunca he admitido la derrota en mi vida. Nunca he bajado la cabeza. Juro que recuperaré mi dignidad. Dejaré que aquellos que me han humillado y pisoteado me desprecien nunca más. Incluso si pudiera morir, quiero intentarlo. Chu Xuan guardó silencio. La determinación de Xue Ping hizo que tanto él como Lie Tian lo vieran bajo una luz diferente. Muy bien, entonces. Chu Xuan asintió. Tómalo con calma por ahora. No hay necesidad de apresurar las cosas. Con un movimiento de su mano, el líquido espiritual entró en el cuerpo de Xue Ping, restaurándolo a su condición máxima. No hay necesidad de reducir la velocidad, maestro, por favor continúe, dijo Xue Ping con una expresión decidida. Chu Xuan asintió, y luego, PFFT. El cuerpo físico de Xue Ping explotó una vez más, e incluso su alma divina estaba siendo erosionada por el poder destructivo. Sin embargo, esta vez, Xue Ping no gritó. A pesar de que su rostro estaba torcido de dolor, no dejó escapar un chirrido. Su mirada permaneció brillante y llena de una voluntad inquebrantable. Esta era su única oportunidad de obtener esta gran oportunidad. Una oportunidad para recuperar la dignidad que le pertenecía. Una oportunidad para hacer que las personas que una vez lo habían humillado se arrodillaran ante él. Tenía que aprovechar esta oportunidad. Incluso si fue cortado en 1000 pedazos y tuvo que sufrir el dolor de que su alma divina fuera refinada, no podía darse el lujo de rendirse. Con esta convicción, Xue Ping soportó el dolor, y luego comenzó a absorber las hierbas espirituales para recuperarse. Lie Tian suspiró mientras observaba esto. ¿Cuánta humillación y sufrimiento había sufrido Xue Ping? Su deseo de venganza fortalecía su fuerza de voluntad. Si pudiera aguantar hasta que su talento se despertara por completo, definitivamente se elevaría al cielo en el futuro y se convertiría en un experto del reino supremo de Gao. Lie Tian en realidad se sentía bastante envidioso. El reino supremo de Gao era algo con lo que solo había soñado en su apogeo. El legendario reino del gobernante supremo de Gao era una fantasía aún más distante. El reino del gobernante supremo de Gao fue considerado como el final del camino de la cultivación, y no estaba exactamente mal. Al menos, hasta ahora, no había habido nadie que realmente hubiera superado el reino del gobernante supremo de Gao. Las leyendas decían que muchos gobernantes supremos de Gao abandonaron el mundo del sol celestial y entraron en la región vacía para buscar oportunidades para abrirse paso. Sin embargo, ni siquiera habían regresado noticias de ellos. El segundo nirvana de Xue Ping fue un éxito. Su expresión se volvió cada vez más decidida. Su fuerza de voluntad también se había vuelto más fuerte. Maestro, continúe. Chu Xuan levantó una ceja. Este tipo parecía ser un glotón para el castigo. Sin embargo, con su fuerte fuerza de voluntad, parecía seguro que se convertiría en un poderoso experto en el futuro. La tercera ronda comenzó. Xue Ping también sobrevivió a las siguientes rondas, y en este momento, el alma divina de Xue Ping emitía una luz divina, que estaba rodeada por un aura insondable. Parecía estar ocultando el poder de los cielos. El alma celestial de los 9 nirvana había despertado por completo. Después de despertar el alma celestial de los 9 nirvana, el cultivo de Xue Ping se elevó al primer nivel del reino divino. Esto era de esperar, ya que cada vez que se sometía al nirvana, absorbería el poder medicinal de muchos tesoros celestiales. Aunque gran parte de ella se consumió para restaurar su cuerpo, el resto no fue una cantidad pequeña, y alimentó su avance al reino divino. Xue Ping se arrodilló en el suelo con un ruido sordo. Gracias maestro por su amabilidad. Sin Chu Xuan, nunca habría logrado esto. Podía sentir la transformación que su cuerpo y su alma divina habían sufrido, y sintió una inmensa gratitud y emoción. Puedes levantarte. Chu Xuan permaneció sentado en la silla mientras Su Xianer le masajeaba los hombros.
Admito la derrota. De ahora en adelante, soy miembro de la secta Xuan Gate, suspiró Lie Tian. Chu Xuan lo miró y dijo. No es necesariamente algo malo, ya sabes. Lie Tian sonrió. De hecho, había ganado una oportunidad. Ya sea que se convirtiera en un guardián o un anciano de la secta, Chu Xuan lo ayudaría a recuperar su fuerza. Chu Xuan había aceptado a Lie Tian ya que necesitaba a alguien que lo ayudara a lidiar con las cosas fuera del valle, ya que él mismo no podía dejarlo. Naturalmente, como experto veterano del mundo del sol celestial, Lie Tian era más adecuado para este papel que sus dos discípulos del mundo del sol celestial. Además, como representante de la secta Xuan Gate, tenía que mantener el prestigio de la secta. Por lo tanto, era inaceptable que fuera débil. Por supuesto, por el momento, Chu Xuan no necesitaba que Lie Tian hiciera nada por él. Se estaba preparando para el futuro. Si Ding Yue y sus otros discípulos trascendieran el caos y entraran en el mundo del sol celestial, necesitarían un experto para recibirlos y guiarlos a la ubicación de Chu Xuan. Todo esto sería más fácil si Lie Tian se recuperara a su fuerza máxima. Chu Xuan miró a Xue Ping y dijo. Ya que me has aceptado como tu maestro, desde hoy en adelante, eres el 11º discípulo de la secta Xuan Gate. Xue Ping estaba atónito. ¿Un 10º? Había 10 hermanos y hermanas mayores antes que él. Te enseñaré las técnicas de la secta ahora. Debes trabajar duro en tu cultivación y no se te permite aflojar. Sí, maestro. Chu Xuan reflexionó por un momento, y luego levantó la mano y transmitió una técnica a la mente de Xue Ping. Esta era una técnica de cultivo con la que el sistema lo había recompensado. Era adecuado para el alma celestial de los 9 nirvana de Xue Ping, y podía estimular su talento y mostrar el vasto poder de los cielos. Xue Ping inmediatamente entró en un estado de iluminación después de recibirlo. Cuanto más lo leía, más emocionado se sentía. Esta técnica de cultivo era demasiado profunda y poderosa, y más allá de su imaginación más salvaje. Incluso las legendarias técnicas de cultivo del Dao sagrado probablemente no eran tan buenas como esta. Gracias, maestro, por otorgarme esta técnica de cultivación. Xue Ping se arrodilló respetuosamente una vez más. La secta Xuan Gate no tiene muchas reglas. No puedes matar a otros miembros de la secta, no puedes matar a personas inocentes y no puedes usar tu fuerza para intimidar a los débiles. Eso es todo, dijo Chu Xuan seriamente. No se preocupe, maestro. No romperé las reglas de la secta ni te desobedeceré, dijo Xue Ping solemnemente. Eso es bueno. Chu Xuan asintió. Luego, comenzó a enseñarle a Xue Ping las técnicas estándar de la secta, incluidas las técnicas de movimiento, escape, ocultación del aura y disfraz. Después de que Xue Ping los dominó, Chu Xuan le enseñó el Dao de la espada, así como varias otras técnicas. Cuando terminó, permitió que Xue Ping se cultivara por su cuenta. Con un nuevo discípulo alrededor, el valle estaba un poco más animado. Lie Tian también detuvo su cultivo aislado y comenzó a guiar a Xue Ping mientras este último se cultivaba, y también le transmitió algunas de sus técnicas secretas. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 100 años y Xue Ping ya había alcanzado el nivel 15 del reino Dao. El poder del alma celestial de los 9 nirvanas mostró claramente aquí, ya que también dominó una gran cantidad de técnicas de cultivo fácilmente. Además de cultivar, presentaría sus respetos a Chu Xuan todos los días, se ocuparía de asuntos triviales en el valle y ayudaría a Chu Xuan a plantar todo tipo de hierbas y frutas espirituales. Creía que el reino de cultivo de su maestro era demasiado alto, y que cada movimiento de su maestro contenía los principios del Gran Dao. Podría parecer que su maestro estaba plantando hierbas espirituales como un granjero ordinario, pero en realidad, su maestro estaba cultivando una técnica increíble, o eso pensaba. Xue Ping también descubrió que el gato que Su Xian a menudo llevaba en sus brazos era en realidad extremadamente poderoso y no era tan lindo y obediente como parecía. También estaba el poderoso Roc que sacudía el cielo, que poseía una fuerza insondable. En el bosque antiguo, en realidad también había una bestia divina tigre blanco. También encontró otras 3 bestias divinas en el valle. Todo esto lo llenó de asombro y veneración hacia su maestro. La secta Xuan Gate fue realmente extraordinaria. No sabía cuán fuertes eran sus 10 hermanos y hermanas mayores, pero consideraba que no eran débiles. Cualquiera que sea enseñado por un experto incomparable como Chu Xuan nunca podría ser débil. Después de que pasaron estos 100 años, Xue Ping decidió irse y hacerse un nombre. Era hora de que regresara y recuperara su dignidad. Era un cultivador del reino Dao de nivel 15 de 400 años.
En el mundo del sol celestial, era considerado un genio de primer nivel. Además, Xue Ping confiaba en que podría llegar al reino Daoyuan en menos de 200 años. Chu Xuan se sentó en la silla y miró a Xue Ping, que estaba plantando hierbas espirituales. Era obvio que este niño estaba ansioso por irse a una aventura. Este discípulo suyo no era alguien que pudiera soportar el aburrimiento. Además, había estado reprimiendo su ira y quería venganza. Ahora que era lo suficientemente fuerte, le resultaba difícil contenerse. 9 cultivadores del alma celestial del Nirvana nacieron para una vida de aventura y desafío de todos modos, así que era hora de liberarlo en el mundo. Tal vez, podría desencadenar la recompensa del sistema. Habían pasado tantos años, pero Yi Lingling no había activado la recompensa del sistema, lo que hizo que Chu Xuan estuviera bastante indefenso. De repente, tu discípulo, Yi Lingling, mató a un rey Saint Dao en una antigua ruina y obtuvo un fragmento del monumento Wutian, conmocionando al mundo. Has sido recompensado con 10,000 años de cultivo. De repente, llegó la recompensa del sistema. Chu Xuan estaba atónito. Yi Lingling mató a un rey Saint Dao. Los 9 niveles del reino del rey Saint Dao eran equivalentes al reino Daoyuan primero a 9 extremo. Yi Lingling era de hecho una figura dominante, y parecía estar obsesionada con destruir el pabellón celestial dondequiera que los encontrara. Esta vez, incluso logró obtener un fragmento del monumento Wutian. Se preguntó qué iba a hacer ella con eso. Chu Xuan de repente se interesó. Deriva la ubicación de los fragmentos del monumento Wutian y el futuro de Yi Lingling en los próximos 100 años. Chu Xuan usó la función de derivación del sistema. Una serie de imágenes aparecieron frente a él cuando se activó la función. En las imágenes, había una ruina rota con una fuerza poderosa que formaba una formación de restricción. Yi Lingling mató a un cultivador y tomó un trozo de jade de la ruina. Después de eso, fue atacada por varios expertos. La escena continuó, y Yi Lingling escapó y fue perseguido por los expertos del pabellón celestial. 30 años después, Yi Lingling fue atacado y herido. Ella escapó y accidentalmente entró en un lugar peligroso. Ella estaba atrapada allí e incluso después de los 100 años de derivación, permaneció allí. Chu Xuan frunció el ceño. Ese lugar peligroso era inusual, y Yi Lingling probablemente estaría en peligro. Además, ese lugar parecía haber sido creado por algún viejo monstruo. Chu Xuan no continuó la derivación. En cambio, se volvió para mirar a Xue Ping, que acababa de terminar de plantar algunas hierbas espirituales. Tenía un plan en mente. Xue Ping. Sí, maestro. Es hora de que salgas y explores el mundo, y también descubras tu propio Dao. También tengo algo que hacer, dijo Chu Xuan seriamente. Xue Ping estaba saltando interiormente de alegría. Finalmente pudo salir. Maestro, solo di la palabra. Un talismán de jade apareció en la mano de Chu Xuan. Parecía ordinario, pero de alguna manera también exudaba un aura de misterio. 30 años después, tu hermana mayor se encontrará con una crisis y quedará atrapada aquí. Chu Xuan transmitió la ubicación del lugar peligroso a la mente de Xue Ping. Lleva este talismán contigo y entra allí para salvar a tu hermana mayor. Xue Ping tomó el talismán de jade aturdido. ¿Dentro de 30 años? Chu Xuan asintió y luego dijo. Simplemente no lo olvides. Xue Ping se sorprendió. ¿Podría su maestro ver el futuro? De lo contrario, ¿cómo conocería esa información? ¿Quién era su maestro? Sí, maestro, definitivamente lograré esto, dijo Xue Ping solemnemente. Maestro, ¿puedo saber quién es esta hermana mayor? Yi Lingling. Los ojos de Xue Ping se abrieron en estado de shock. Diosa espiritual, Yi Lingling. La diosa espiritual, que había salido de la nada y había causado problemas para el pabellón celestial, era en realidad su hermana mayor. Chu Xuan arqueó las cejas. Parecía que Yi Lingling se había hecho un nombre en el mundo exterior. ¿Por qué se la llama la diosa espiritual? Chu Xuan tenía curiosidad por saber cómo Yi Lingling obtuvo su apodo. Su apodo vino del pabellón celestial, ya que tiene la constitución espiritual etérea, respondió Xue Ping. Chu Xuan entendió. El pabellón celestial aún no se había dado cuenta de la verdadera naturaleza de la constitución de Yi Lingling, que había resultado en este error. Ahora que lo sabes, no lo olvides. Estar en ese lugar en 30 años. Chu Xuan no dijo mucho más. Maestro, ¿cuál es el rango de la hermana mayor Yi? Xue Ping preguntó con curiosidad. Ella es la 10ª, la acepté como discípula hace 1000 años. ¿Dónde están los otros 9 hermanos y hermanas mayores?
Aparecerán naturalmente cuando sea el momento. Aunque Xueping tenía curiosidad, no siguió con el asunto. Durante los días siguientes, Xueping hizo los preparativos para su viaje. Agarró una serie de tesoros celestiales del valle. No faltaban allí de todos modos. Las otras sectas y las familias principales dieron cartas de triunfo que salvaron vidas a sus descendientes y discípulos personales cuando salieron a explorar el mundo, por lo que Xueping se acercó a Chu Xuan sin vergüenza. Maestro, ¿los discípulos de la secta Xuan Gate reciben alguna carta de triunfo que salve vidas? Chu Xuan arrojó algunos talismanes de jade. Tómalo con calma. No provoques enemigos fuertes solo porque tienes algo para proteger tu vida. Si eres débil, ni siquiera tendrás la oportunidad de usar tus cartas de triunfo, le advirtió Chu Xuan. Entiendo, maestro. Xueping aceptó las fichas de jade con entusiasmo. Luego, se dio la vuelta y fue a buscar a Lietian. Este chico es realmente talentoso para aprovecharse de los demás. Probablemente también le pedirá a Lietian algunas cartas de triunfo. Chu Xuan no se molestó por esto. Todos tenían sus propias personalidades únicas, después de todo. Además, aunque Yi Lingling no pidió ninguna carta de triunfo, Chu Xuan había preparado en secreto algunas para ella. Después de todo, ella era su discípula, y no había forma de que él la dejara ser intimidada por los viejos monstruos que existían. Pronto, Xueping se fue y el valle volvió a su estado tranquilo. Lietian una vez más reanudó su cultivo aislado, y Chu Xuan continuó su vida despreocupada. Sacó el talismán del Dao celestial e intentó comunicarse con el caos, pero fue en vano. Deriva el estado actual del caos. Chu Xuan no tuvo más remedio que usar la función de derivación para comprender la situación en el caos. En la proyección de imágenes que se generó, el caos se había expandido innumerables veces. El mundo divino era como una perla brillante en el centro del caos. Además, las leyes del Dao celestial estaban haciendo un buen progreso en la devoración de las leyes supremas. El crecimiento del Dao celestial también estaba en camino. Con todo, se podría decir que el caos se estaba desarrollando sin problemas como de costumbre. Pensó en los otros dos grandes caos. Después de que los caos más pequeños restantes se fusionaran, naturalmente chocaría y se fusionaría con esos dos también. Una vez que eso se completara, el caos finalmente volvería a ser completo. Fue durante la colisión y fusión con estos dos caos más grandes que el Dao celestial enfrentaría su verdadera prueba. Si podría o no convertirse en el gran Dao de todo el caos dependería de esto. El resultado todavía estaba lleno de incertidumbres, ya que los otros dos caos más grandes tenían un límite superior más alto, y sus habitantes sin duda también serían más fuertes. Por lo tanto, el Dao celestial necesitaba expertos para protegerlo mientras devoraba las leyes supremas de los otros caos. En cualquier caso, esto llevaría mucho tiempo, por lo que Chu Xuan no estaba demasiado preocupado por eso en este momento. Tuvo tiempo suficiente para volverse más fuerte. Chu Xuan luego observó el gran Dao de origen, que había crecido rápidamente dentro de la región vacía. Todavía había un largo camino por recorrer antes de que abarcara la región vacía alrededor del caos, pero al ritmo que era progresivo, las cosas parecían positivas. Además, a medida que el gran Dao de origen creció y se fusionó con la región vacía, parecía haber sufrido algunos cambios especiales.